Presenta Cortifast. Ventas, colocación y reparación. Cortifast. Líderes 0800 2678 www.cortifast.com.uy. Estamos dialogando con Álvaro Padrón sobre lo que ocurrió ayer en Brasil, que obviamente lo que ocurrió ayer es la expresión de algo que viene ocurriendo hace tiempo. Algunas de esas claves tú estabas planteando, decías que tenías otras dos. Otras dos que son más transversales, ¿no? Porque yo esto de alguna manera quería ponerlo para que no pareciera que esa imagen de que hay tantos millones de brasileros y brasileras diciendo o pensando tanta locura. Hay una razón económica muy de fondo, un poder económico que ha respaldado ahora explícitamente a Bolsonaro y durante estos 2 años casi todas las reformas. Le llaman ellos bancada ruralista. En Brasil no andan con vueltas, directamente tienen una bancada corporativa representada en el Parlamento, sí, claro, que defiende esos intereses y que se reunieron con Bolsonaro y dijeron: a partir de ahora lo apoyamos a usted. Semana anterior a las elecciones, todo un hecho político, semana en la cual todos creíamos que con esta campaña, claro, que inundó San Pablo y todas las ciudades de Brasil, iba a empezar algún tipo de efecto negativo hacia Bolsonaro, y fue al revés. No por esto, sino por las dos cosas que voy a decir ahora. Una es ese respaldo explícito de la bancada ruralista, que explica en gran medida qué Brasil podemos esperar para adelante. Porque no es lo mismo impulsar la industria automotriz, la industria naval, la industria aeronáutica, la industria petrolera, que impulsar el agronegocio. Y digo esto porque nos impacta directamente en Uruguay. Pero luego hubo otra bancada que actuó muy rápidamente durante la semana pasada, que es la bancada evangélica, que hicieron algo que en la pausa hablábamos con Gerardo, que es una gran capacidad de utilizar las redes sociales. Más de 2 millones de mensajes falsos, poniendo a Fernando Haddad como, siendo alcalde de San Pablo, que en las escuelas enseñaban sexología, o sea, todo un relato que conocemos, ¿no? De mostrar que los niños los sacan de las familias. Eso además funcionó con una red gigantesca que tiene Brasil de las iglesias evangélicas, en donde se organizó una campaña durante 3 días para que los pastores dijeran que había que votar. Estoy hablando de millones de personas que participan de esas, tanto de la forma física de ir a esos lugares que en Uruguay conocemos, son ex-cines enormes, como la campaña televisiva de un canal entero que tiene una red en televisión de un pastor evangelista, y que hizo, mientras se hacía el debate presidencial, al cual Bolsonaro no fue, en vivo y simultáneamente transmitía una entrevista a Bolsonaro, esa cadena de televisión que se llama Rede. Entonces, hay una operación mediática detrás que ha resuelto un tema clave, María Inés, que la derecha no tiene, que es voto popular. Ha logrado entrar en sectores muy de abajo de la sociedad. Lo interesante es que tú digas que miente. Porque cualquiera de nosotros, si nos tocan el tema de la familia y nos dicen que alguien puede llegar a perjudicarnos, seguramente vamos a reaccionar. Ahora, si tú nos dices que eso miente, yo estaba repasando El País, América, en un tuit que retuiteé ayer, dice: la comparación con Trump vuelve a ser inevitable. Si aquel tiene a Fox News, Bolsonaro cuenta con TV Record del magnate de la comunicación en Brasil y fundador de la Iglesia Evangélica Universal del Reino de Dios. Así es. Esa situación, entonces, tú dices que fue utilizada con una serie de mensajes que además eran mentiras. Sí, sí. Ese mecanismo fue el que no solo compensó el golpe que se le había dado en esta campaña el sábado anterior, sino que lo hizo crecer en las encuestas. Fue como, ellos le llaman bala de plata, que es como un último intento de influir en la encuesta, en las elecciones, y eso es lo que es muy difícil de medir. Por eso uno puede decir... Se equivocaron las encuestas. Está muy difícil ser encuestador en el mundo actual, no hablo de Brasil, en el mundo actual, en donde es muy difícil percibir el enojo, la actitud de la gente en relación a cosas que no dice tan fácilmente. No es como antes, que en términos políticos uno transmitía ciertas cosas con claridad. Ahora hay ciertos sentimientos que uno más bien los esconde si le dan un poco de vergüenza, pero a la hora del voto va para adentro. Entonces, lo que ocurrió en esa semana, que si no es inexplicable, cómo hubo ese crecimiento que, les digo, anoche hasta último momento parecía que ganaba, Parecía que ganaba. Estoy repasando la prensa extranjera, El País de España, El Mundo, El Confidencial, El Corriere de la Sera de Italia, La República,
En Suiza, el Neue Zürcher Zeitung, lo digo como puedo, el Mercurio de Chile, La Nación Argentina, Clarín, The Star de África del Sur, el Volkskrant de Holanda, La República de Perú. En todos esos diarios y más, voy a España, voy a Francia, voy a Portugal, voy al Reino Unido, voy a Alemania, en todos esos diarios se habla de este candidato como un fascista, se presentó como un hombre honesto, dice el Zeit de Alemania. La Deutsche Welle dice, analistas alemanes ven democracia de Brasil en riesgo. Ese es el titular. El Frankfurt Alemania dice, alerta rojo para la democracia. El Süddeutsche dice, el demagogo del desierto y de repente, de demagogo del desierto a de repente una nueva estrella política en Brasil. Jair Bolsonaro, dice el Times, populista peligroso, promete cambiar al Brasil en algo seguro. The Guardian dice Trump de los trópicos, el Donald Trump de los trópicos, el peligroso candidato que lidera la corrida presidencial de Brasil. Impresionante. El mundo entero, y me quedo corta porque no hay que seguir, plantea esta situación, obviamente adjetivándola de una manera dura. Muy dura. ¿Hay posibilidades para Haddad? Bueno, a ver, lo que acabas de leer demuestra dos cosas. Primero, que los calificativos pueden ser infinitos, ¿no? Sí. Y como tú decías, muy duros. Entonces, a veces uno se sorprende de que haya gente que estaba preocupada por no usar términos muy duros en Uruguay, ¿no? Es como que entonces a ninguno de esos países les interesa capaz que no relacionarse con son Brasil. No, está bien, pero sería una mala técnica, quiero después decir algo sobre eso, ¿no? Cuidarse en ciertas cosas, ¿no? Me parece de un nivel de hipocresía peligroso. Pero lo que quiero decir es, por un lado, hay como un cierto consenso internacional sobre cómo caracterizar a este personaje. Segundo, Brasil sigue siendo un país de mucho impacto internacional y estamos hablando de la octava potencia del mundo, quinto en población, quinto en territorio, le disputó durante un tiempo, y eso fue lo que cayó Brasil, el quinto lugar de economía mundial a Gran Bretaña. Entonces, el deterioro de Brasil en la agenda internacional, y adelanto un tema, puede ser la primera vez en la historia que haya un canciller que no sea de Itamaraty. Opa. Primera vez en la historia en la cancillería más respetada de América Latina, como profesional, como influyente. Siempre se dijo que Brasil estaba gobernado por tres patas: Itamaraty, la industria de San Pablo y las Fuerzas Armadas. Que ese triángulo lo respetó cualquier gobierno en cualquier época. Parece que ahora una de las patas se está despegando sola. Entonces, ¿qué puede hacer Haddad? Entonces, Haddad tiene el dilema. Primero, va a correr de atrás lejos. ¿Qué le queda por hacer? Primer gran cuestión es tratar de confrontar democracia contra autoritarismo. ¿Pero con una vicepresidenta comunista? Y bueno, yo te diría, Gerardo, que lo primero que tiene que hacer es exactamente lo contrario de lo que intentó hacer en primera vuelta, que lo tenía que hacer en primera vuelta. Era la persona para llevar... Pero mirá por qué te lo digo. La imagen no pesa tanto ella, sino la imagen que él utilizó todo el tiempo de salir así a la calle, con una camiseta que decía "Soy Lula". No puede hacerlo más. Él tiene que separarse ahora del PT porque si no, no va a conseguir los votos. En primer lugar de Ciro Gómez, que tuvo una votación muy buena, 12,5. Ciro Gómez, que es un socialdemócrata, sí, un centro-izquierda. Moderado, centro-izquierda. Pero algo va a tener que pactar con Ciro Gómez. Probablemente no la... Si pacta con Ciro Gómez, ¿llega? No le alcanza. No le ¿Y alcanza, entonces? Y bueno, 20 millones de personas que votaron... Claro, con los pies. Que no fueron. Claro, que, digamos, no fueron a votar. Entonces... a ver, son 49 millones de votos de Bolsonaro en 147 votos que podrían haber... 147 millones de votos. Entonces, hay terreno para recorrer. Difícil, sin duda. Si yo tuviera que apostar hoy, dudaría un minuto en decir que ya hay presidente en Brasil. Pero la campaña es campaña. Y yo digo, la campaña puede ser muy importante, no solo para ver si se da vuelta esa lógica, sino para que se obligue a un debate un poco más serio. Bolsonaro tiene problemas para debatir. Tuvo mucha suerte. No voy a decir que el atentado fue armado, pero que le sirvió, le sirvió. Primero, no tenía cómo aparecer en televisión porque tenía tan pocos votos en la elección anterior, que no tenía rango. Y se distribuye la televisión, sobre todo los ministros de televisión, según los votos de la elección anterior. Pero además
con el argumento de que estaba convaleciente, no tuvo que debatir. Claro. Hizo después este disparate de hacer un programa paralelo al debate presidencial en su casa, entonces tan mal no estaba. Ahora va a tener que debatir. Observen que él estaba muy enojado anoche y llegó a decir que si no hubiera habido algo así como fraude, metía palabras raras, hubiera ganado. O sea, otro problema con la institucionalidad. Estaba diciendo que algo había pasado en las elecciones. A pesar de que estaba con el 48. Claro. Porque estaba enojado, porque él quería sacarse de arriba este asunto de segunda vuelta, de que la democracia... Entonces, ahora tiene 3 semanas en donde va a tener que poner la cara. Y sobre todo decir qué va a hacer. Nadie sabe. Un tipo que estuvo 27 años de legislador y tiene 3 proyectos de ley, lo fundamental que uno tiene que preguntarle es, ¿qué va a hacer? ¿Qué piensa de la economía, de la política, de las relaciones exteriores, de la sociedad? Todo eso me parece que es la oportunidad de estas 3 semanas que nos van a tener a todos muy atentos porque, por supuesto, no estamos hablando de cualquier país. Nada menos. Siempre fue un continente, ahora más que nunca. Y frontera con nosotros. Gracias a Álvaro Padrón, analista político, y a ustedes por acompañarnos. Tiempo de fugar. Hasta mañana.